Tardes, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy 13 de mayo, martes, nos encontramos en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Recuerden, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. ¿Qué les parece si empezamos un poco a comentar cómo está la situación actual en los mercados, qué oportunidades y qué fundamentales más importantes tenemos en el día de hoy, en lo que resta de semana, tratando de ver un poco todo ese acuerdo cerrado ya comercial entre China y Estados Unidos y las consecuencias que de momento son positivas? Así que si les parece, vamos a empezar. Un saludo. Recordar que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que nos pueden seguir tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube son AvaTrade en español, AvaTrade LATAM y AvaTrade España. En todos estos canales ustedes podrán hacer clic en la campanita y estar completamente actualizados. Recuerden que también nos pueden enviar o contactar con nosotros a través del mail clientes@avatrade.com en cualquiera de los teléfonos que tienen en pantalla, en WhatsApp o en nuestro chat en vivo. Recuerden, es momento de entrar en Nvidia. El 19 de mayo podría ser decisivo para sus acciones. SoftBank vuelve a beneficios en el 2024, dice que la incertidumbre sigue creciendo. Honda gana un 24% menos en su año fiscal y calcula el beneficio caerá un 70% en el 2025, y ahí tenemos a la tasa de paro del Reino Unido sube al 4,5% hasta marzo, en la línea con lo previsto. El Nikkei lidera las ganancias en Asia tras las fortísimas subidas de Wall Street. Las criptos corrigen tras las fuertes subidas del lunes y buscan catalizadores. Coinbase History se convierte en la primera empresa cripto del S&P. Y el Bundesbank ve fuerte y que está en buena forma el mercado financiero europeo. Nissan despedirá a 20.000 empleados y cerrará 7 plantas en el 2027. Deutsche Bank sube precio a Commerzbank tras sus buenos resultados trimestrales. Y ahí tenemos que Wall Street anticipa hoy una suave recogida de beneficios tras su fortísimo rally y espera el IPC, el rally del día de ayer. Morgan Stanley aumenta la valoración del Santander a 8 euros por acción. Los analistas se enamoran de Robi y ven subida en el 40% en la empresa Robi, en este caso la farmacéutica, en su elevación del 21% de beneficio, y reiteran que sus ingresos se reducirán en el 2025. Y Fidelity y Columbia y Bontobel ven que la tregua comercial entre Estados Unidos y China puede ser interesante. Así que si les parece, vamos a entrar en materia. Wall Street anticipa hoy una recogida de beneficios tras su fortísimo rally, espera el IPC. Como vemos, debido al acuerdo para reducir durante 90 días sus aranceles recíprocos, en la actualidad las jornadas de las inversiones se preparan para conocer el IPC de abril. Y si el acuerdo es válido, solo por 90 días, similar al alivio comercial que el resto del mundo disfruta actualmente del gobierno estadounidense, pero aún así todavía es una gran sorpresa, dado que habíamos llegado a una conclusión de que ambas partes nunca volverían a dialogar. Así valora Ipekoskaderskaya. Por otro lado, si bien los últimos días han traído importantes avances y la experta Advance advierte que esto no es el final, las conversaciones podrían interrumpirse en cualquier momento, ya que la disociación estratégica entre Estados Unidos y China continuará por razones de seguridad nacional. Así que, por supuesto, la incertidumbre sobre lo que sucederá después de esa pausa de 90 días, en este caso para el acuerdo entre Estados Unidos y China, y ese doble. Lean Security indica que, si bien creemos que el pasado dado por Estados Unidos y China va a la buena dirección, también entendemos que el paso atrás en materia comercial que está dando la administración estadounidense ha sido forzado por un erróneo cálculo inicial del impacto que la implantación de las denominadas tarifas recíprocas tendría en la marcha de la economía del país y en los mercados financieros en su conjunto, principalmente en los del bono y del dólar. No obstante, estos estrategas enfatizan que los nuevos aranceles no van a desaparecer por completo, ya que el nivel mínimo es del 10% aplicable a todas las importaciones estadounidenses
estadounidense y tiene pinta de que se va a mantener, lo que implica que las tarifas se situarán al final de todo este proceso muy por encima de donde estaban solo hace unos meses, lo que tendrá sin ninguna duda impacto en el crecimiento económico y en los márgenes y resultados de muchas empresas. De momento, el acuerdo entre Estados Unidos y China creemos que traerá cierta estabilidad a los mercados financieros globales, sobre todo porque ha quedado patente que el gobierno estadounidense se ha dado cuenta de su error. Sin embargo, no descartamos nuevos episodios de tensiones puntuales en los mercados, dada la, en este caso, imprevisible actuación del presidente Trump, señala el Insecurity. Con las miradas en el IPC en el día de hoy, para que se espera que se mantenga en el 2,4% la tasa general, y hay ciertas dudas de que ello haya sido así, dado que en abril empezó a implantar muchas tarifas nuevas de importaciones. Se publicarán también los precios de producción, las ventas minoristas y los datos del paro semanal este jueves. Así que muy atento a todos estos datos. En empresas y otros mercados, Coinbase se dispara en un 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras comunicar que cotizará en el S&P 500 a partir del 19 de mayo. El petróleo West Texas sube a 62,24 y el Brent en 0,32 a 65,17. Muy atentos, seguimos en todo esto. Las compañías que se deben tener en cuenta este martes en Wall Street, así indica César Nuez, son, por ejemplo, el caso de Visa, que rompe la resistencia del corto plazo de 351,86, se lanza por los máximos históricos que presenta en los 366,54 y su aspecto técnico es muy bonito, todo parece indicarnos que podemos acabar viendo una extensión de la subida hacia los $400. Meta Platform comienza la semana con subida del 7,92%, trata de perforar la resistencia de 633,88 y que para las próximas jornadas lo más normal es que podamos ver una extensión de la subida hasta el nivel de 740,91 máximos históricos dibujados en el año. Por otro lado, Amazon sube este cierre del lunes en un 8%, la compañía perfora la resistencia de 206 y parece que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos semanales que presenta en los 242,52. En el índice alemán de confianza inversora, CEU, sube un 25,2% en mayo y mejora en este caso al 11,9% que estaba previsto. El Bitcoin retrocede un pelín, pero sigue todavía por encima de los $100,000 y vemos ahí que en el caso de MacPlus, el Banco Central Europeo opina en este caso que persistirá la incertidumbre aunque pase la guerra comercial. Así que muy atentos a esos datos. También China elimina la prohibición de entregas de Boeing tras la tregua comercial con Estados Unidos. Y Wall Street se disparó ayer ante la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. Y también vemos que el VIX cerró por debajo de donde estaba el 2 de abril, el día de la liberación. Ahí estamos viendo la gráfica, cómo cierra por debajo. Por otro lado, tenemos que el pronóstico del euro se mantiene frágil, cerca del nivel de soporte, ahí en zona de 1,11. El peso mexicano se fortalece ante la mejora del sentimiento del riesgo global en los datos de inflación. Y vemos ahí también que el IPC estadounidense mostrará una inflación estable en abril. La incertidumbre relacionada con los aranceles retrasan los recortes de las tasas de Fed. Dólar estadounidense incapaz de mantener el impulso ante el IPC de Estados Unidos. Ahí tenemos también que el precio del oro mantiene su tendencia alcista antes del IPC de Estados Unidos y acuerdo comercial en Estados Unidos y que en este caso ha revertido la totalidad de las correcciones experimentadas en los 10 últimos días del mes de abril. Es poco probable que el oro, el repunte del oro se detenga si las entradas a fondos, en este caso cotizados, ETF, respaldados por el oro físico, seguirán siendo sólidas, impulsadas sobre todo por la demanda asiática. Y también tenemos ahí que la Fed seguirá priorizando el objetivo de inflación. La plata, el platino y el paladio también descienden un poquito y el dólar contra el yen probablemente se va a estar negociando en un rango de 146.50 a 148.60. Ahí tenemos en horario de España para este martes, miércoles y jueves los datos más importantes, destacando hoy el IPC, el martes, el miércoles, el IPC de España, de Alemania, de la zona industrial y los precios de producción de Estados Unidos con las peticiones de desempleo de Estados Unidos. Por otro lado, el viernes tendríamos en este caso el PIB de Japón y la producción industrial de Japón.
Datos un poco de las cotizaciones actuales, el mapa de cotizaciones, donde tenemos un poquito de retroceso en los índices americanos, Dow Jones, Nasdaq y S&P. Se mantienen hacia el alza el cacao, el cocoa, el crude oil Brent y algunos otros instrumentos. Y como estamos viendo una nueva herramienta, en este caso donde pueden aprender, es el caso de palladium o de poliéster. Tenemos también allí los principales gráficos de los principales índices. Vemos esa caída en el valor del VIX, ese menor sentimiento de volatilidad. El DAX mantiene su nivel por encima de los 23.500, en este caso los 23.686, igual el Eurostoxx también por encima de los 5.300, y tenemos al Dow Jones, al S&P y al Nasdaq con importantes revalorizaciones, incluso al Russell, el Nikkei y el Eurostoxx. Así que de momento los niveles de precios son bastante interesantes en cualquiera de los principales índices, recuperando parte de todo lo que habían bajado anteriormente en esas rachas de incertidumbre que hemos tenido, y el crude oil recuperándose hacia la zona de 62,5 y el crude oil Brent por encima de los 65, junto con el gas natural que recupera de nuevo la zona de 3,64. Ahí tenemos las principales cruces de las principales divisas. Ahí tenemos un poco algo de recuperación en el dólar, pero se sigue manteniendo ahí por debajo de los 101. La recuperación en el oro que se va en este caso también. Y tenemos un poco ese retroceso en el yen en 0,67, el australiano en 0,64, el neozelandés en 0,59, la libra en 1,32, canadiense también retrocede, se va a 0,7163 y el franco suizo 0,1925. Bien, vamos a pasar rápidamente en nuestro caso a ver un poco los últimos boletines del economista independiente Juan Ignacio Crespo, que ya hemos hablado de aquí de él en muchísimas ocasiones, y quiero un poco traer, pues, en este caso, vamos a traer las más antiguas para pasar a la más reciente. En este caso sería el día 8 de mayo, en donde ponía de manifiesto que el precio de los metales industriales y de las materias primas agrícolas sigue comportándose como en Trump 1. Y ahí pues quiero solamente llamar que salvo el oro, los demás materias primas conocieron bien la psicología y los bandazos políticos y geoestratégicos de TAP, mejor que los políticos del resto del mundo y que los que operan en bolsa. Y para el caso de las materias primas agrícolas, tal como se muestran en el gráfico 1 que vamos a ver, hay un paralelismo en la evolución en base a 100 en los primeros meses del 2017, en prácticamente total hasta la fecha de hoy, en donde su precio cae un 1,9%. En términos absolutos, el índice de materias primas agrícolas, GSCI S&P Spot, estará hoy en un 30% más alto que en la idéntica fecha del 2017, y el gran salto de precios se produjo a raíz de la vuelta de la actividad económica tras confinamientos iniciales de la pandemia, y el salto fue en el 125, etcétera, etcétera, en el 2020 y 2022. Ahí tenemos ese gráfico donde tenemos para el año 2025 en rojo y para el año 2017 en la primera etapa en color púrpura o violeta, donde vemos que mide esa evolución del precio de los metales industriales comportándose en los términos porcentuales como en los primeros meses de la primera parte, de la primera época en donde estuvo gobernando Trump, y prácticamente vemos que es el mismo en el 2017 y se puede ver en el gráfico 2. Vemos allí que en términos absolutos el índice de metales industriales está bien el 42%, ahí estamos viendo, y después vino una caída que dejó la cosa en un 28% más abajo, que es donde están en la actualidad. Así es lo que estamos viendo ahora. A juzgar por los gráficos anteriores, los próximos pasos deberían ser primeramente
de bajada para el precio de las materias primas agrícolas y al inicio de verano una recuperación que les lleve a casi los máximos del año para a continuación perder todo lo ganado. Para los metales industriales la trayectoria debería ser bien diferente tras un periodo de nuevos titubeos, una fuerte subida hasta el final de año como para terminar el 2025 con una subida del 25%, pero que parece que esto causaría mal con una recesión económica. Bien, eso sería en el llamativo del día 8, en el boletín que tenemos del día 9, lo llamativo que él habla es que el dólar está como en la etapa inicial o la primera etapa de Trump entre discusiones escolásticas y virtual signaling. Desde que Donald Trump ganó las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en la newsletter se viene diciendo que el índice del dólar bajaría y que también en este caso lo haría la cotización del dólar contra el euro, que es una de las 6 monedas vinculadas para calcular la evolución de ese índice, y se puede ver que ha sido y sigue siendo lo que en el gráfico 1 ocurre, que la apreciación del euro frente al dólar se ha estancado desde hace un mes, interrumpiendo un proceso que estaba yendo mucho más rápido que en Trump. Sin embargo, a la vista gráfica se evidencia que esa apreciación del euro seguramente continuará, como estamos viendo. En este caso, si sigue la misma evolución que vemos en verde de la primera etapa y en rojo es la etapa actual. Las discusiones en este momento sobre el papel actual y el futuro del dólar en la economía y el sistema financiero mundial, su relación con los aranceles, las monedas que puedan arrebatarle su papel hegemónico y sobre su depreciación o movimiento cambiario de los muchos que se han tenido a lo largo de 1971 tras reiniciarse su flotación libre o si se trata de un síntoma de declive. Por otro lado, especialmente interesante en este caso sería en el gráfico 2 cómo se ve la evolución recientemente de la diferencia entre las rentabilidades para el plazo de 10 años de la deuda pública de Estados Unidos y la alemana. Como estamos viendo, van un poco en este caso. Se ve que la perspectiva para el diferencial es que vuelva a reducirse, lo debería llevar a una depreciación adicional del dólar y nada hace pensar, por tanto, que hasta ahora el dólar le está sucediendo nada que no haya vivido en otras ocasiones y le pasa algo parecido a lo que está sucediendo al euro en el 2010 con una mayoría de la opinión confundiendo la depreciación con el peligro de desaparición. Con los demás debates económicos y políticos, nadie se deja ahorcar por menos de una situación grandilocuente que contenga al menos un cambio de sistema, cambio de era, cambio de paradigma, etcétera. Así que lo chocante es ver cómo mucha opinión pública occidental de pábulo y en este caso fundamentalmente por la antipatía justificada que le provocan las bravatas y en este caso la falta de modales de su dirigente máximo, lo que le lleva a 3 saltos mortales para allá hablar de un posible cambio. Bien, vamos entonces a conocer el último de los boletines, los 2 últimos boletines, en este caso, del día 13 del día de hoy, en donde vemos que la bolsa y la moneda china siguen también la evolución como en Trump 1. En el primero se ve que la bolsa china evoluciona en términos porcentuales de la misma manera que ya lo hizo en el año de los aranceles de la primera etapa de Trump, es decir, en el 2018 y no muy diferente de lo que hizo en el 2017. En otro caso, se ve en contra de lo que se podía imaginar sin ese criterio de comparación que la venta de Central del Banco China Popular no ha reaccionado esta vez a los estándares acostumbrados de las guerras comerciales y que la comparación en este caso del yuan contra el dólar en Trump está en rojo y con respecto al 2017. Así que Trump en este caso estará más bien en este caso atento a todo eso. Por otro lado, para terminar, el último boletín también del día de hoy sería en este caso un poco analizar que las bolsas se están aferrando a su senda desesperadamente
y que la bolsa europea, medida en dólares, a punto de recuperar el nivel que respondía por la comparación con Trump 1. En este primer gráfico vamos a ver que se puede ver la evolución porcentual que ha tenido el índice de S&P desde la última elección de los Estados Unidos del presidente, y las otras dos líneas representan las primeras presidencias de Trump que hubo, una caída de bolsas importante y un aumento de la volatilidad, y la segunda línea verde tuvo lugar en el último trimestre del 2018. Ahora lo que desestabiliza las bolsas es claramente la aplicación de los aranceles desproporcionados, en este caso por parte de Trump, y lo que parece asombroso es que la bolsa no haya bajado mucho más de lo que en el último trimestre del 2018. Así que atentos a ese gráfico, la comparación del Eurostock actual en rojo con bajadas que hubo en Trump. Esa misma comparación del gráfico se hizo en este caso. La bolsa europea va aún mejor y solo tiene falta de subidas del 4,5% para estar siguiendo el mismo rumbo que tuvo en Trump 1. Conclusión, las bolsas se están aferrando a cualquier atisbo de esperanza que se pueda ver de que los aranceles se estén suavizando y habrá acuerdos bilaterales con casi todos los países con Estados Unidos, sobre todo China, la Unión Europea y Japón, y empezará a bajar los tipos de interés entonces la Reserva Federal, y en uno de los periodos de intercadencia propios de los mercados, aquel en el que valoran principalmente lo positivo, y a pesar de que los sobresaltos no dejan de sucederse a ritmo de mensajes de Trump en sus redes sociales o en sus apariciones de prensa, el pronóstico sigue siendo que continuará la recuperación de las bolsas, los tipos de interés jugarán un papel primordial para apoyar esas tesis, y que también en el pronóstico de la Newsletter los términos repuntes de la inflación no serán para tanto. Así que esto lo apoya en este caso, como estamos viendo en este análisis. Así que lo vamos a dejar hoy entonces y seguimos en este caso en el día de mañana. Buen día, un saludo.